Las luces del túnel de Borgo Panigale se apagaban cuando el flujo de ingenieros se detenía frente al centro de dinámica de Ducati, y allí quedó expuesto el corazón de la máquina que había devorado Mugello. Gigi Dall'Igna, habitualmente hermético, desgranó por fin la anatomía del secreto. No había un solo truco, sino una orquestación de pequeños desajustes que, unidos, habían convertido la GP25 de Marc Márquez en un depredador capaz de dejar atrás a la unidad gemela de Francesco Bagnaia. Con el eco del Gran Premio aún vibrando en los datos telemétricos, la explicación tomó forma de radiografía quirúrgica, donde cada pieza jugaba una nota distinta en la sinfonía del dominio. Primero, el dispositivo trasero de control de altura. La versión homologada para 2025, rediseñada con un núcleo más ligero y un anclaje desplazado unos milímetros hacia el pivote del basculante, redujo el tiempo que la rueda delantera pasaba en el aire al salir de San Donato, y arrastró un puñado de milésimas en cada liberación de par. La diferencia parecía insignificante en la mesa de CAD, pero a 350 km por hora se traducía en un rebufo que devoraba a la GP24 de Alex Márquez, y, sobre todo, en la recta permitió al mayor de los hermanos abrir la pinza aerodinámica antes, con menos riesgo de Welly. Así, el mismo Mugello que solía premiar la agresividad de Bagnaia asistió a un cambio sutil. La moto roja de marca arrancaba con 200 gramos menos de masa suspendida y volvía al suelo una fracción de segundo antes, como si la gravedad le concediese un privilegio personal. Aquel ajuste convivía con un motor cuyas entrañas no eran idénticas a las del año anterior. Sin adoptar el propulsor radical, que se probó en Sepang, Ducati introdujo un cigüeñal de inercia revisada y una canalización de aceite más estrecha que modificaron el balance vibracional. El cambio era tan leve que ni el ruido del escape lo delataba, pero alteró la distribución de peso en frenada. Márquez, acostumbrado a corrientes inestables tras su etapa en Honda, se adaptó en 2 tandas. Bagnaia, que cimentaba su estilo en un tren delantero cincelado al milímetro. Perdió esa sensación de ancla que le permitía clavar la GP24 en apexes ciegos. Allí empezó la brecha que la grada italiana vio abrirse vuelta tras vuelta. Dall'Igna subrayó además un factor humano que la ecuación técnica no podía ocultar: la precisión quirúrgica de Márquez al traducir sensaciones en números. El español entregaba hojas de feedback donde cada vibración encontraba un correlato en la trama de sensores. Su capacidad para sugerir microcambios en mapas de par, presión de freno motor y secuencias de lanzamiento permitía que el software de la GP25 evolucionara en horas, no en semanas. El ingeniero veneciano lo definió como un piloto ingeniero cuya lectura del flujo de datos resultaba casi tan valiosa como su vuelta rápida. Bagnaia disponía de la misma información, pero su interpretación aún buscaba referencias que la nueva moto le negaba. El resultado se manifestó en la carrera como una suma implacable de décimas. En las primeras 7 vueltas, cuando la pista todavía ofrecía agarre óptimo, los cronos de Bagnaia se clavaban a apenas 7 centésimas del líder. Pero en cuanto el neumático delantero del campeón empezó a fatigarse, el subviraje que lo había atormentado toda la temporada regresó. La moto no giraba sobre la masa delantera con la misma convicción, y cada paso por Arrabbiata 2 exigía un grado de fe que Marc ya no necesitaba. Mientras el número 93 estiraba su ventaja sin exceder el umbral térmico del neumático, el 63 se veía obligado a soltar gas para enfriar la carcasa. Detrás de la explicación técnica aparecía también la estrategia implícita de Borgo Panigale. En silencio, la fábrica había decidido permitir que cada piloto explorara distintas configuraciones del nuevo dispositivo trasero. Márquez, menos apegado a un feeling histórico y más proclive a cambios de última hora, adoptó la especificación definitiva en la mañana del sábado. Wagner, buscando preservar la consistencia de su entrada en curva, prefirió el mix entre versión 2024 y 2025 que se había ensayado en Aragón. El domingo, la pista dictó sentencia: la evolución superaba a la continuidad. El relato de Dall'Igna no señalaba culpables, sino variables. Una cadena de inercias, masas, perfiles aerodinámicos y lecturas de telemetría había dibujado el retrato final.
La moto de Márquez era más rápida, porque cada pequeño detalle tenía un piloto dispuesto a tensarlo hasta el límite, y un ingeniero capaz de convertir esas tensiones en ventaja. Bagnaia, atrapado entre el recuerdo de un equilibrio perdido y la necesidad de reaprender, se quedó mirando cómo la bandera a cuadros ondeaba para su compañero de box. En Mugello, la velocidad suele adjudicarse al valor de quien se atreve a frenar tarde en San Donato. Esa tarde, sin embargo, la diferencia nació mucho antes, en las planchas de carbono que cruzan los laboratorios de Ducati y en los circuitos impresos donde late la electrónica de la GP25. Lo que el público interpretó como magia de Márquez era, a ojos de Gigi Dall'Igna, la consecuencia lógica de una ingeniería afinada por alguien que sabe escuchar a la moto hasta en el murmullo de un sensor. Y mientras los focos se retiraban del autódromo, quedó claro que la victoria no había sido solo una cuestión de pilotaje, sino la culminación de un rompecabezas donde cada pieza, humana y mecánica, encajó con exactitud microscópica.